Buen día. Las referencias bibliográficas y el artículo fuente del editor están accesibles en la descripción, debajo del vídeo. Si quieres apoyar la difusión del conocimiento científico, suscríbete. Y puedes darle el visto bueno por favor. Abstracto. Desarrollamos un nuevo modelo de anoxia cerebral reversible en roedores y realizamos registros de electrocorticográficos intracelulares continuos de neuronas neocorticales para identificar en tiempo real la dinámica celular y de red que emerge sucesivamente a lo largo del proceso de muerte a recuperación. Junto con una disminución global en la amplitud del electrocorticograma, la privación del suministro de oxígeno resultó en un aumento temprano de las actividades beta-gamma, acompañado de despolarizaciones rítmicas de la membrana y activación regular de las neuronas piramidales. El electrocorticograma y las señales intracelulares estuvieron entonces dominadas por actividades de baja frecuencia que disminuyeron progresivamente hacia niveles isoeléctricos. Las neuronas corticales durante el estado isoeléctrico experimentaron un cambio despolarizante masivo del potencial de membrana, capturado en el electrocorticograma como una onda trifásica de gran amplitud, conocida como onda de la muerte. Sin embargo, esta despolarización anóxica neuronal, asociada con un bloqueo de los potenciales de acción y una pérdida de las propiedades integradoras de las células, podría revertirse si la reoxigenación cerebral se restableciera rápidamente, en 2-3,5 minutos. La lenta repolarización posterior de las neuronas neocorticales dio como resultado una segunda onda de electrocorticograma identificable que denominamos onda de reanimación, ya que inauguró la recuperación progresiva de las actividades sinápticas y de disparo preanóxicas. Estos resultados demuestran que la onda de la muerte no es un biomarcador de una muerte irremediable y revelan los correlatos celulares de una nueva onda de electrocorticograma que puede predecir una recuperación exitosa. La identificación de biomarcadores en tiempo real del inicio y la terminación de la agresión anóxica celular podría beneficiar la investigación sobre estrategias intervencionistas para optimizar los procedimientos de reanimación. 1. Introducción. Elucidar los eventos neuronales que subyacen al proceso de muerte durante la anoxia cerebral, la causa última de la muerte, y los que ocurren durante la recuperación de las funciones cerebrales cuando se inicia un procedimiento de reanimación oportuno es una de las cuestiones más desafiantes de la neurología clínica y las neurociencias. Estudios anteriores que abordan esta cuestión en modelos animales de anoxia cerebral global han identificado cambios secuenciales en los patrones electroencefalográficos corticales durante el proceso de muerte. Por ejemplo, la inducción de un paro cardíaco abrupto en ratas mediante inyección intracardíaca de cloruro de potasio condujo a una rápida disminución de la amplitud del electroencefalograma asociada, dentro de los primeros 30 segundos que preceden a la línea isoeléctrica, con un aumento generalizado de oscilaciones gamma de alta frecuencia. En otro modelo de roedor con paro cardíaco, en el que la anoxia fue inducida por una interrupción de la ventilación artificial, la atenuación de la actividad del electroencefalograma hacia el estado isoeléctrico fue acompañada por una disminución de la potencia en todas las bandas de frecuencia y una mayor conectividad funcional entre las cortezas frontales, bilaterales. La interrupción del flujo sanguíneo cerebral por decapitación en ratas también resultó en una rápida pérdida de potencia global del electroencefalograma, ocasionalmente asociada con ondas lentas o actividad rápida de baja amplitud. Aproximadamente un minuto después de la decapitación, durante el silencio electrocerebral, se detectó repentinamente en el electroencefalograma una onda polifásica, lenta y de gran amplitud. Se sugirió que esta onda marcaba la muerte sincrónica e irreversible de las neuronas y por eso se la denominó ola de la muerte. Basándose en un modelo biofísico unicelular, Sand propuso que la onda de muerte reflejaría la despolarización masiva y simultánea de un gran número de neuronas, causada por una cascada de mecanismos neuronales activados por la privación de oxígeno, iniciados por la disfunción de la adenosina, bombas de sodio-potasio dependientes de trifosfato y pérdida del potencial transmembrana neuronal. Se hicieron observaciones similares en pacientes críticamente enfermos que recibían cuidados paliativos. Por medio de índices multivariados derivados de electroencefalogramas, se identificó un aumento transitorio en la actividad
que se presume representa señales cerebrales de alta frecuencia, dentro de 1 a 2 minutos después del paro cardíaco. Este hallazgo, que sugiere la persistencia en el cerebro moribundo de patrones de actividad, generalmente asociados con el estado de vigilia consciente, llevó a la hipótesis de que las oleadas de actividades eléctricas al final de la vida podrían proporcionar una base neuronal para las experiencias cercanas a la muerte, estas experiencias mentales vívidas, reportado por muchos sobrevivientes de un paro cardíaco. Recientemente también se detectó una onda de electroencefalograma polifásico, en propagación, considerada como una despolarización terminal de extensión análoga a la onda de muerte de los roedores, durante el proceso de muerte, en pacientes con lesiones cerebrales devastadoras después de la retirada de tratamientos de soporte vital. Los orígenes neuronales de estas actividades eléctricas cerebrales cercanas a la muerte registradas in vivo permanecen desconocidos, ya que los estudios anteriores en humanos y animales se limitaban a su observación en el electroencefalograma. Además, los protocolos letales utilizados en modelos de roedores han impedido un examen del proceso de recuperación neuronal durante los procedimientos de reanimación. Aquí, al combinar registros simultáneos de gases en sangre arterial, frecuencia cardíaca, potenciales electrocorticográficos, cambio de corriente directa intracortical y actividad intracelular de neuronas neocorticales en un modelo de anoxia transitoria en roedores, proporcionamos la primera caracterización in vivo de los cambios celulares y sinápticos que subyacen al electrocorticograma, dinámicas que emergen sucesivamente a lo largo del período anóxico y posterior proceso de reanimación. También demostramos que la despolarización anóxica de las neuronas neocorticales que causan la onda de muerte se puede revertir e identificamos una nueva onda de electrocorticograma relevante, la onda de reanimación, que inaugura la recuperación de las actividades neuronales y de red después de una reanimación oportuna. Oxigenación del cerebro. 2. Materiales y métodos. Los experimentos se llevaron a cabo de acuerdo con las directrices de la Unión Europea y recibieron la aprobación del Ministerio de Investigación francés y del Comité Ético de Experimentación Animal Charles Darwin. Se tomaron todas las precauciones para minimizar el estrés, el sufrimiento y la cantidad de animales utilizados en cada serie de experimentos. 2. 1. Animales, cirugía y valoración de condiciones fisiológicas. Inicialmente se anestesiaron ratas Prague-Dawley macho adultas NU003D29, Charles River Laboratories, que pesaban entre 300 y 500 g, mediante inyección intraperitoneal de pentobarbital sódico y ketamina para realizar los procedimientos quirúrgicos. Luego se canuló a los animales después de la incisión de la tráquea y se colocaron en un marco estereotáxico. Las incisiones y los puntos de presión se infiltraron repetidamente con lidocaína y la temperatura central se estabilizó 36,5-37,5 grados Celsius durante todo el experimento utilizando una manta térmica controlada por retroalimentación. Para electrocorticogramas posteriores y registros extracelulares e intracelulares, se realizaron pequeñas craneotomías sobre las cortezas somatosensoriales primarias, izquierda y derecha, y la corteza motora primaria izquierda. Después de la cirugía, los animales se paralizaron mediante inyección intramuscular de tritioduro de galamina y se mantuvieron bajo ventilación artificial con aire ambiente a una velocidad de 85 ciclos/min, un volumen respiratorio de 2,6 ml/ciclo y una presión inspiratoria de 12 bar. Luego, se mantuvo la anestesia durante los registros mediante inyección regular de pentobarbital. La oximetría de pulso, la capnografía y los parámetros cardiopulmonares se evaluaron continuamente con un monitor de signos vitales veterinario. Durante los periodos de control, los valores de saturación arterial de oxígeno y concentración de dióxido de carbono al final de la expiración oscilaron entre 95-98% y 4,5% respectivamente, y la frecuencia cardíaca fue de 350 a 450 latidos/min. Las funciones del tronco encefálico se evaluaron examinando el estado pupilar y su capacidad de respuesta a la luz durante las diferentes fases de los procedimientos de asfixia y reanimación. Se enfocó una cámara de vídeo, integrada en un microscopio estereoscópico, en el ojo izquierdo y los registros de vídeo se sincronizaron con la monitorización del electrocorticograma. El estado pupilar se evaluó alternativamente,
En la oscuridad, 1 min y durante la iluminación 2 min utilizando un foco de 30 W ubicado a 10 cm del ojo, NU003 de 15 protocolos de 7 ratas. En 4 experimentos, el reflejo pupilar se puso a prueba adicionalmente al iluminar repetidamente el ojo izquierdo. 2. Electrofisiología y adquisición de datos. Las actividades del electrocorticograma se capturaron utilizando electrodos de plata approximately 60 K omega colocados en la dura madre por encima de la corteza somatosensorial primaria y la corteza motora primaria, y un electrodo de referencia aplicado en un músculo temporal del lado opuesto de la cabeza. Los registros de electrocorticograma se realizaron desde la corteza somatosensorial primaria izquierda 7 a 8 mm anterior a la línea interaural, 4,5 a 5,5 mm lateral a la línea media de forma aislada o desde la corteza somatosensorial primaria bilateral junto con la corteza motora primaria izquierda 10 a 11 mm anterior a la línea interaural, 2,5 mm lateral a la línea media. Las señales de electrocorticograma se amplificaron con un amplificador diferencial de CA. Se filtraron paso de banda a 0,1 Hz, 1K Hz y se digitalizaron a 3K Hz. Los registros intracelulares con pinza de corriente se realizaron simultáneamente con la monitorización del electrocorticograma utilizando micropipetas de vídeo llenas de CAC2M6070M omega y amplificadas con un amplificador de 900 A que funciona en modo puente. Las neuronas corticales NRU003D12 se ubicaron en las capas 5/6 de la corteza somatosensorial primaria 890.572 μm por debajo de la superficie cortical, Paxinos y Watson, 1986, y se identificaron como células piramidales en función de sus propiedades electrofisiológicas distintivas. Los potenciales de corriente continua extracelulares se obtuvieron en la corteza somatosensorial primaria de la proximidad, approximately 300 μm de las neuronas corticales registradas simultáneamente, intracelularmente. Las señales de corriente continua e intracelulares se filtraron en paso de banda entre corriente continua y 3K Hz y se digitalizaron a 10K Hz. 2. Procedimientos de reanimación por asfixia y segmentación de estados. Los parámetros fisiológicos y las actividades electrofisiológicas se registraron continuamente durante los periodos normóxicos control, durante la interrupción del suministro de oxígeno y durante todo el proceso de reanimación. La asfixia fue inducida por una interrupción repentina de la ventilación artificial en los animales curarizados ventilation off. Esto condujo a un rápido colapso de la concentración de dióxido de carbono al final de la expiración y a una caída más progresiva de los valores de saturación arterial de oxígeno hacia valores indetectables 20% o 10 mmHg de presión de oxígeno, correspondiente al umbral de sensibilidad del sistema veterinario Life Window Monitor. Después del inicio de la anoxia, las actividades eléctricas del cerebro experimentaron cambios de transición hacia un estado eléctrico sostenido, definido como período isoeléctrico. Luego se restableció la ventilación para reanimar a los animales, ventilación activada. Este procedimiento inició una recuperación progresiva del electrocorticograma y de la actividad neuronal. Definimos el inicio del periodo de recuperación temprana como del momento en el que la señal del electrocorticograma había recuperado el 95% de su amplitud total, independientemente de su contenido de frecuencia. Los periodos de registro posteriores se segmentaron según sus tiempos relativos al retorno del suministro de oxígeno más 15 min, más 30 min, más 45 min, más 60 min después de ventilación activada. Algunos de los animales NU003D12 fueron sometidos a múltiples protocolos de asfixia, estando cada protocolo separado entre sí por un periodo de recuperación del electrocorticograma. 2. Análisis de datos. Los valores promedio del potencial de membrana se calcularon como la media de la distribución de la actividad intracelular por debajo del umbral y la amplitud de las fluctuaciones del potencial de membrana correspondió a la desviación estándar de la distribución. La resistencia aparente de la membrana se midió a partir de las respuestas de voltaje a la inyección de pulsos de corriente negativos 0,5, 1 NA.
100 ms de duración aplicados a 5 Hz, y la constante de tiempo de la membrana se derivó de un ajuste de caída exponencial aplicado a las hiperpolarizaciones inducidas por la corriente. La tasa media de activación espontánea y el potencial de membrana medio de las neuronas corticales se extrajeron de periodos de registro representativos de 30 a 60 segundos y la variabilidad temporal de la descarga del potencial de acción se evaluó calculando el coeficiente de variación de los intervalos entre picos, que depende menos de las variaciones en las tasas de despido promedio que el coeficiente de variación estándar. El contenido de frecuencia de las señales de electrocorticograma se calculó durante los diferentes estados del cerebro realizando un análisis de tiempo-frecuencia utilizando un análisis de descomposición de wavelets realizado con funciones escritas a medida en MATLAB TMathWorks. Una señal de electrocorticograma XT se convolucionó con una función wavelet de Morlet compleja definida como ver ecuación en el artículo original. Las wavelets se normalizaron y por tanto, ver ecuación en el artículo original. El ancho de cada función wavelet. Ver ecuación en el artículo original. Los contenidos de tiempo-frecuencia se representaron como la energía de la señal convolucionada. Ver ecuación en el artículo original. Para cuantificar el grado de asociación estadística y el retraso de tiempo entre las señales de electrocorticograma de diferentes regiones corticales, se calculó el coeficiente de correlación no lineal símbolo 210e, en función de un cambio de tiempo TAF. Este índice cuantifica la dependencia de una señal IT de una señal XT TAF. Se utiliza una curva de regresión lineal por tramos para predecir la señal IT dados los valores de XT TAF. La varianza de IT explicada por la curva de regresión se llama varianza explicada, mientras que la diferencia con la varianza total se llama varianza inexplicada. Por lo tanto, la relación de correlación no lineal cuantifica la reducción de la varianza obtenida al predecir los valores altos de y sobre la base de la curva de regresión. Ver ecuaciones en el artículo original. 2. 5. Estadística. Los valores numéricos se dan como media más o menos error estándar de la media. Las diferencias entre grupos se evaluaron mediante el análisis de varianza de rangos de Kruskal-Wallis, las pruebas T de Student pareadas y no pareadas, o la prueba no paramétrica de rangos con signos de Wilcoxon y la prueba de suma de rangos de Mann-Whitney. Cuando sea apropiado, el nivel de significancia se fijó en P0,05. 3. Resultados. 3. 1. El curso temporal del electrocorticograma cambia desde el inicio de la asfixia hasta la recuperación de la actividad cortical. La actividad del electrocorticograma durante los periodos de control estuvo dominada por ondas rítmicas de 4 a 7 Hz, como se observa clásicamente bajo anestesia con pentobarbital. La interrupción de la ventilación artificial ventilación apagada generalmente resultó en una rápida disminución de la concentración de dióxido de carbono al final de la expiración, mientras que la saturación arterial de oxígeno se atenuó progresivamente hasta alcanzar valores indetectables. Ver materiales y métodos en 20 s. Las señales del electrocorticograma no se vieron afectadas durante aproximadamente 10 s antes de sufrir una disminución progresiva de la amplitud, a menudo precedida por una amplificación transitoria. Los cambios en la magnitud del electrocorticograma fueron acompañados de modificaciones en su contenido frecuencial. Analizamos la evolución temporal de 4 bandas de frecuencia estándar, delta 0,5 4,5 Hz, teta 4,510 Hz, alfa media beta 10, 25 Hz y beta gamma alta 25-50 Hz. En el 65% de los experimentos, identificamos un aumento de actividad de corta duración 9 más o menos 1 S, de 2 a 15 S, NU003 de 13 protocolos en las bandas de 10 a 25 y 25 a 50 Hz en 10 a 35 S. Después de la interrupción de la ventilación, correspondiente a un aumento medio de potencia con respecto al período preanóxico de 39 más o menos 10% y 85 más o menos 19% respectivamente P0,01 para ambas comparaciones. Luego, todas las bandas de frecuencia disminuyeron hacia niveles isoeléctricos, excepto la banda de frecuencia delta,
que mostró un aumento transitorio tardío que culminó entre 28 y 59S42 más o menos 1,7S, NBus003D20 protocolos después de la eliminación del suministro de oxígeno. Esto se evidenció por un marcado aumento 22 veces mayor en promedio, NBus003D20 protocolos, P0,001 en la relación de potencia de baja 0,54,5 Hz alta frecuencia fusionada 1050 Hz en comparación con los valores de control. El estado isoeléctrico alcanzado 49 más o menos 8 S de 37 a 64 S, NBus003D20 protocolos después del inicio de la asfixia, se caracterizó por una disminución del 93 al 98% en la amplitud del electrocorticograma asociada con una supresión casi completa del poder cortical en todos los casos. Bandas de frecuencia. Esto coincidió con un potencial de membrana plano potencial de membrana en las neuronas registradas simultáneamente, lo que demuestra directamente un silencio electrocerebral. En particular, observamos que una onda trifásica de gran amplitud, similar a la onda de muerte descrita anteriormente, emergió sistemáticamente del electrocorticograma plano. El estado isoeléctrico se correlacionó con una reducción drástica de la frecuencia cardíaca, valores de saturación arterial de oxígeno indetectables y una dilatación de la pupila del animal que alcanzó una midriasis reactiva máxima en el momento de la ola de muerte. El restablecimiento de la ventilación artificial ventilación activada 2 a 3,5 minutos después del inicio de la asfixia, provocó un rápido aumento de la concentración de dióxido de carbono al final de la expiración y una recuperación ligeramente retrasada entre 30 y 40 S de los valores de saturación arterial de oxígeno. El retorno a los parámetros fisiológicos normóxicos se correlacionó con la aparición de otra onda polifásica de amplitud relativamente pequeña en el electrocorticograma, que inauguró la recuperación de la actividad cortical y por eso se denominó onda de reanimación. Onda de reanimación. La fase temprana de recuperación de la señal del electrocorticograma, definida como la restauración del 95% de su amplitud total, se logró en promedio aproximadamente 11 minutos después de la reoxigenación cerebral y se caracterizó por un aumento en la actividad delta y una marcada atenuación de la señal más alta 10-50 Hz componentes de frecuencia. Luego, las oscilaciones de alta frecuencia se reanudaron progresivamente, aproximándose a los valores de control aproximadamente 60 minutos después del restablecimiento de la ventilación. La actividad Theta 4,510 Hz se mantuvo relativamente estable y similar a su nivel preanóxico durante todo el proceso de reanimación, excepto por una ligera disminución en la potencia del electrocorticograma correspondiente 45 minutos después de la reoxigenación. La reanudación del suministro de oxígeno también provocó una constricción progresiva de la pupila dilatada, que volvió a su tamaño normal durante la fase inicial de recuperación del electrocorticograma. Por el contrario, la falta de rescate respiratorio condujo irremediablemente a la muerte de los animales, como lo demuestra un electrocorticograma continuo y un paro cardíaco entre 6,6 y 15,4 minutos después del inicio de la anoxia NBus003D9 experimentos. A continuación, cuantificamos la dinámica cortical durante la reanimación analizando a lo largo del tiempo las propiedades de acoplamiento entre áreas corticales distantes en experimentos en los que se registraron electrocorticogramas simultáneamente desde la corteza somatosensorial primaria bilateral y la corteza motora primaria izquierda NBus003D17 protocolos. Los valores del índice de acoplamiento entre la corteza somatosensorial primaria y la corteza motora primaria en el mismo hemisferio fueron más altos que los medidos en la corteza somatosensorial primaria bilateral P0,001 y se mantuvieron similares a los valores de control durante todo el periodo de recuperación. La fuerza de interacción entre las señales del electrocorticograma de la corteza somatosensorial primaria bilateral aumentó significativamente en el momento de la recuperación temprana y recuperó los valores preanóxicos 15 minutos después del inicio de la reanimación.
El análisis de los retrasos estimados a partir de H2 sugirió un acoplamiento bidireccional entre la corteza somatosensorial primaria bilateral durante todos los periodos calculados, mientras que las interacciones entre la corteza somatosensorial primaria izquierda y la corteza motora primaria se caracterizaron por un retraso positivo de aproximadamente 1 ms. 3. 2. Dinámica intracelular desde la asfixia hasta la recuperación cortical. Para dilucidar los mecanismos neuronales y sinápticos que subyacen a los cambios en la actividad del electrocorticograma a lo largo de los periodos anóxico y de reanimación, realizamos en un subconjunto de experimentos NU003 de 12 registros conjuntos del electrocorticograma de la corteza somatosensorial primaria izquierda, la actividad intracelular de las neuronas piramidales subyacentes y la actividad extracelular directa. Potencial de corriente procedente de las proximidades del electrodo intracelular. Las células piramidales, identificadas electrofisiológicamente como neuronas de pico regular NU003D9 o de estallido intrínseco NU003D3 Teriade, 2004, mostraron en control una actividad sináptica de fondo sostenida que resultó en un potencial de membrana medio de 69,6 más o menos 1,1 mb NU003 de 12 neuronas y relativamente baja 3,1 más o menos 1,3 Hz NU003 de 11 activas neuronas de irregular intervalos entre picos coeficiente de variación U003 de 1,0 más o menos 0,1 NU003 de 11 neuronas activas actividad de activación. El aumento de la actividad del electrocorticograma de alta frecuencia que siguió inmediatamente a la interrupción del suministro de oxígeno se asoció en las neuronas piramidales con amplios potenciales despolarizantes rítmicos, lo que llevó a una activación elevada y más regular en comparación con los periodos de control. Estas grandes fluctuaciones del potencial de membrana estaban compuestas individualmente por eventos de alta frecuencia de pequeña amplitud de 100 a 140 Hz, presumiblemente de origen sináptico, que se correlacionaban con las oscilaciones rápidas en el electrocorticograma correspondiente. Durante el patrón de electrocorticograma de baja frecuencia posterior, las neuronas corticales mostraron despolarizaciones lentas de membrana compuesta que se atenuaron progresivamente en amplitud y frecuencia, causando una marcada disminución en la descarga espontánea. Esta desaparición de la actividad intracelular terminó en un potencial de membrana isoeléctrico, privado de cualquier evento sináptico y de activación. El potencial de corriente directa extracelular asociado mostró un lento cambio positivo, que se sabe que refleja un aumento temprano dependiente de la anoxia en el catión potasio extracelular. La corrección del potencial de membrana con valores de potencial de corriente continua extracelular indicó una mejora de la polarización de la membrana de 1 a 6 mb. Durante el estado isoeléctrico 58-114S después de la parada de la ventilación, las neuronas corticales exhibieron una despolarización brusca y repentina 2,4 más o menos 0,3 mb/s, NU003 de 12 neuronas que coincidió con una desviación negativa abrupta en el potencial de corriente directa adyacente y la manifestación de la onda de la muerte en el electrocorticograma. El cambio de potencial de membrana resultó en una despolarización anóxica en las neuronas piramidales, alcanzando un valor de meseta de 22,0 más o menos 3,5 mb sin aplicar la corrección de corriente continua y 3,4 más o menos 3,4 mb NU003 de 12 neuronas después de la corrección, demostrando una casi pérdida completa de los gradientes iónicos transmembrana. La despolarización anóxica neuronal, el electrocorticograma isoeléctrico asociado y el cambio de potencial de corriente continua negativa se mantuvieron hasta la restauración del suministro de oxígeno. Esto proporciona la primera descripción in vivo de la contraparte intracelular del cambio de corriente continua inducido por anoxia en la neocorteza. La reanudación de la ventilación provocó una repolarización lenta de las neuronas corticales 1 a 38S después de la ventilación activada, que se correlacionó sistemáticamente en el tiempo con la aparición de la onda de reanimación. Después de caer a un nivel máximo de polarización de membrana, las neuronas corticales iniciaron una recuperación de su actividad, caracterizada por una intensificación progresiva del impulso sináptico,
que fue paralela al retorno de las ondas del electrocorticograma. El retorno de la actividad sináptica de fondo en las neuronas corticales fue mucho más lento p0,01 que su pérdida, y fueron necesarios unos pocos minutos 3,3 a 6,1 minutos para recuperar los valores preanóxicos de las fluctuaciones del potencial de membrana después de la restauración del suministro de oxígeno. La fase temprana de la recuperación del electrocorticograma se asoció con un cambio en la dinámica de disparo de las neuronas corticales, que exhibieron una tasa de pico significativamente mayor y un perfil de disparo más explosivo, impulsado por despolarizaciones sinápticas rítmicas en fase con las ondas de baja frecuencia aumentadas en el electrocorticograma. 15 minutos después de la restauración del suministro de oxígeno, las células corticales experimentaron una disminución en su tasa de activación continua hacia niveles preanóxicos y una restauración de su patrón de aumento regular. Finalmente, en las dos neuronas que pudieron registrarse intracelularmente durante 15 minutos, encontramos que el potencial de membrana, la desviación estándar del potencial de membrana y la tasa de activación espontánea recuperaron completamente valores similares a los medidos en el control datos no mostrados. 3. Propiedades integradoras de las neuronas corticales durante la anoxia y el proceso de recuperación. A continuación, investigamos cómo las propiedades integradoras de las neuronas neocorticales, es decir, su capacidad para procesar corrientes de membrana, se vieron afectadas en el curso del proceso de muerte y recuperación. Aplicamos series continuas de pulsos de corriente negativos NU003 de 5 neuronas y medimos la resistencia de entrada de la membrana neuronal y la constante de tiempo, que gobiernan respectivamente la capacidad de las corrientes sinápticas para desplazar el potencial de membrana y la eficacia con la que una célula suma eventos sinápticos en el tiempo. Como se ejemplifica en la figura 5a, ambos parámetros celulares comenzaron a disminuir en paralelo después de la interrupción de la ventilación, cayendo al 61,5% y al 61,4% de los valores de control en el establecimiento del potencial de membrana isoeléctrico. Los valores de resistencia de la membrana y constante de tiempo de la membrana continuaron disminuyendo y alcanzaron una atenuación máxima en el apogeo de la despolarización anóxica. La repolarización neuronal progresiva que siguió a la restauración del suministro de oxígeno coincidió con valores incrementales de resistencia de membrana y constante de tiempo de membrana, que recuperaron completamente sus niveles preanóxicos cuando la actividad sináptica comenzó a recuperarse. Curiosamente, encontramos que la respuesta despolarizante postanodal y el disparo podrían generarse al final de los pulsos de corriente negativos durante la última parte de la despolarización anóxica y en el curso de la repolarización de la membrana. Esto indica que la recuperación durante las primeras fases de la reanimación de la excitabilidad intrínseca de las neuronas neocorticales podría preceder en más de 1 minuto a la reaparición de las actividades sinápticas y del electrocorticograma. 4. Propiedades espaciotemporales y correlatos intracorticales de la onda de muerte y la onda de reanimación. Además, examinamos las propiedades espaciotemporales y los correlatos celulares de las dos principales formas de onda del electrocorticograma, la onda de muerte y la onda de reanimación, que identificamos como firmas corticales respectivas del comienzo y la recuperación de la despolarización anóxica. Mediante registros de electrocorticogramas en múltiples sitios, encontramos que la onda de muerte podía registrarse en sitios espacialmente separados en el mismo hemisferio, corteza somatosensorial primaria izquierda y corteza motora primaria, así como en áreas homólogas en ambos hemisferios, corteza bilateral, corteza somatosensorial primaria. Los promedios de las ondas de muerte registradas en cada sitio cortical demostraron una forma muy consistente, que consiste en una onda trifásica de gran amplitud, inicialmente positiva. La cuantificación realizada en todo el conjunto de protocolos indicó que la latencia de la onda de muerte no difirió significativamente entre las diferentes cortezas de 70 a 164 s después del inicio de la asfixia. NRU003 de 32 protocolos de anoxia, PU003 de 0,2. Sin embargo, al considerar solo los registros simultáneos de los electrocorticogramas de la corteza somatosensorial primaria izquierda y de la corteza motora primaria,
encontramos que en aproximadamente 76% de los casos la onda de muerte en la corteza somatosensorial primaria precedió a la onda de muerte en la corteza motora primaria. Por 10,1 más o menos 1,6 SNRU 003 d 17 protocolos de anoxia, como se ilustra en la parte inferior de la figura 6a1 que muestra electrocorticograma simultáneo, potencial de corriente directa y registros intracelulares de la corteza somatosensorial primaria izquierda. La primera desviación positiva de la onda de muerte estuvo estrechamente correlacionada con el inicio tanto del cambio negativo en potencial de corriente continua NRU 003 de 16 protocolos de anoxia y la despolarización de meseta en neuronas neocorticales de NRU 003 de 10 protocolos de anoxia. Sin embargo, se encontró que la fase temprana de la despolarización anóxica intracelular, medida al 20% de su amplitud total, precede a la correspondiente onda de muerte del electrocorticograma entre 8 y 40 S 26,6 más o menos 3,7 S, NU 003 de 10 anoxia. Protocolos P0,01, lo que indica que una proporción sustancial de neuronas neocorticales ya estaban involucradas en la agresión anóxica muchos segundos antes de que pudiera ser detectado como una onda de muerte en el electrocorticograma. Identificamos inequívocamente la onda de reanimación en aproximadamente el 61% 16 de 26 protocolos de reanimación de nuestros intentos de restaurar la actividad cerebral después de la anoxia. La presencia de la onda de reanimación fue seguida sistemáticamente por una recuperación de la actividad del electrocorticograma y la supervivencia del animal. Por el contrario, la falta de onda de reanimación durante un procedimiento de reanimación fallido, NU003D10, se correlacionó con la muerte del animal en todos los casos. La onda de reanimación tenía una forma menos regular y una amplitud menor que la onda de muerte, pero su forma de onda promedio calculada a partir de las diferentes áreas registradas también reveló un perfil polifásico consistente. Como se ilustra en la figura 6b1, a menudo se superponía ruido eléctrico de pequeña amplitud en los registros de electrocorticograma en el momento de la onda de reanimación. Esta señal artefactual residual no fue causada por actividad neuronal, ya que las células registradas simultáneamente no mostraron ningún evento sináptico o de activación en ese momento. En cuanto a la onda de muerte, el retraso medio en la aparición de la onda de reanimación después del restablecimiento de la ventilación fue similar en las tres áreas corticales. La relevancia fisiológica de la onda de reanimación como marcador de recuperación neuronal quedó atestiguada por sus fuertes vínculos temporales con el abrupto cambio positivo en el potencial de corriente directa y la repolarización de las células corticales en la liberación del potencial de meseta anóxica. En comparación con los correlatos de la onda de muerte, la restauración del potencial de corriente continua y la repolarización de las células corticales después de reanudar el suministro de oxígeno exhibieron perfiles más variables y una cinética más lenta, lo que posiblemente explica la menor amplitud de la onda de reanimación. Se encontró que el inicio del cambio positivo de corriente directa y la repolarización celular medida al 20% de la amplitud de las formas de onda se retrasaba con respecto a la onda de reanimación del electrocorticograma correspondiente más 1 a 38 S para el potencial de corriente directa, NU003D6 protocolos de reanimación, PU003D 0,13, más 642 S para potencial de membrana, NU003D6 protocolos de reanimación, P0,05. Por lo tanto, la onda de reanimación que precedió consistentemente a la restauración de los valores preanóxicos del potencial de membrana celular y del potencial de corriente continua, podría proporcionar una medida neurofisiológica fiel de una recuperación exitosa y continua de la actividad cerebral. 4. Discusión. 4. 1. Mecanismos neuronales desde la anoxia hasta la reanimación. De acuerdo con los hallazgos en pacientes humanos y en modelos in vivo previos de anoxia cerebral, encontramos que la interrupción del suministro de oxígeno condujo a una disolución rápida en 40-60 S de las señales del electrocorticograma, que fue precedida por sucesivos aumentos de velocidad rápida y actividades lentas.
El aplanamiento de la señal cortical se correlacionó con una disminución en la amplitud y frecuencia de los potenciales sinápticos en las neuronas piramidales registradas simultáneamente, lo que es consistente con la reducción de las corrientes sinápticas excitadoras e inhibidoras observadas en las células neocorticales después de la anoxia. Esta amortiguación de la actividad sináptica probablemente fue el resultado de múltiples defectos presinápticos relacionados con la anoxia, incluida una reducción de las corrientes presinápticas de cationes de calcio, la posterior abolición completa de las actividades sinápticas y la activación del potencial de acción en las neuronas corticales, incluidas las interneuronas, ya que no se pudieron detectar potenciales sinápticos inhibidores en las células piramidales, dio como resultado un electrocorticograma de línea plana. Sin embargo, esta supresión de eventos sinápticos no provocó, como se esperaba teóricamente, un aumento de la resistencia de la membrana postsináptica. Esto posiblemente se debió a un aumento adicional en la conductancia de la membrana debido a una apertura inducida por anoxia de los canales catiónicos de potasio dependientes del trifosfato de adenosina, como se demostró previamente, in vitro a partir del mismo tipo neuronal que registramos. Este aumento en las corrientes del catión potasio también puede participar en la hiperpolarización celular neta observada, en el establecimiento del estado isoeléctrico después de la resta del cambio de potencial de la corriente continua extracelular. La brusca despolarización de la membrana que inauguró la llamada despolarización anóxica se debió presumiblemente a un efecto agudo de la privación de oxígeno en las neuronas corticales. La suposición general es que el rápido agotamiento del trifosfato de adenosina provoca una falla de las bombas de catión sodio/catión potasio dependientes del trifosfato de adenosina de la membrana, lo que produce una entrada masiva de catión sodio y una salida de catión potasio, y la despolarización correlativa de la membrana a medida que los gradientes de iones de la membrana están perdidos. El potencial de meseta despolarizante resultante es, a su vez, probablemente responsable de una apertura de los canales catiónicos de calcio dependientes de voltaje que conduce a un aumento en la concentración intracelular de cationes de calcio, y la posterior activación de los canales catiónicos de potasio dependientes de cationes de calcio, lo que aumenta aún más la conductancia de la membrana. Esta sucesión canónica de procesos celulares está respaldada por nuestros resultados que muestran un fuerte paralelismo entre la despolarización anóxica y el cambio en el potencial de corriente directa local, que se sabe que coincide estrechamente con el aumento del catión potasio extracelular y la disminución del catión sodio extracelular y del catión calcio. Esto también es consistente con la mejora progresiva a lo largo de las sucesivas fases de la despolarización anóxica, de la conductancia de la membrana de las neuronas neocorticales, como se observa en el hipocampo durante la isquemia cerebral. A diferencia de investigaciones in vitro anteriores con células del hipocampo, los eventos sinápticos o los potenciales de acción no estuvieron presentes sistemáticamente durante la fase ascendente de la despolarización anóxica. Las diversas dinámicas de voltaje de las neuronas piramidales asociadas con los grandes cambios despolarizantes podrían resultar de diferencias en la evolución relativa de los gradientes de concentración de cationes de sodio y cationes de potasio después de la anoxia, como lo sugirió recientemente un estudio de modelado por computadora. La despolarización anóxica se mantuvo hasta que se restableció la respiración artificial y la omisión del rescate respiratorio condujo irremediablemente a la muerte del animal, lo que demuestra que nuestro protocolo de asfixia engendró un proceso de muerte en desarrollo progresivo en ausencia de reoxigenación activa. La restauración de la ventilación inició una recuperación del potencial de membrana neuronal mediante el reabastecimiento de las bombas de iones con trifosfato de adenosina, que consistió en una repolarización gradual con un curso temporal muy variable de una célula a otra. Esto estuvo acompañado por una recuperación de la resistencia de la membrana y la excitabilidad intrínseca neuronal, como lo atestigua el disparo postanodal inducido por la corriente, probablemente debido a la recuperación de la inactivación de los canales catiónicos transitorios de sodio, la lenta recuperación posterior del impulso sináptico y la activación espontánea coincidieron estrechamente con la recuperación progresiva de la actividad del electrocorticograma.
Esto indica que la duración de 2 a 3,5 minutos del periodo anóxico, investigado en el presente estudio, no impidió, sin prejuzgar posibles daños cerebrales postanóxicos, la restauración de las funciones celulares y sinápticas, que comienzan a recuperarse preanóxicos, niveles approximately 60 min después del restablecimiento del suministro de oxígeno. 4. 2. Origen de la bola de muerte y de la bola de reanimación y su significado clínico. Los protocolos de asfixia se llevaron a cabo en roedores anestesiados con dosis moderadas de barbitúricos, una condición farmacológica que podría haber impactado los resultados. Sin embargo, el patrón de onda de muerte que describimos comparte características comunes, incluida su forma trifásica, duración y latencia de aparición desde el inicio de la anoxia cerebral, con el reportado en ratas despiertas después de la decapitación, excluyendo así un fenómeno dependiente de la anestesia. También es análogo a la despolarización terminal y diseminada registrada en pacientes moribundos sometidos a una isquemia cerebral global tras la retirada de terapias de soporte vital. Nuestras grabaciones intracelulares demostraron su relación temporal constante con la despolarización anóxica neuronal y el cambio de potencial de corriente directa negativo local correlativo, ambos conocidos por reflejar la pérdida de gradientes de iones transmembrana inducida por la anoxia. Suponiendo que un número sustancial de células corticales experimentan una despolarización anóxica de manera casi sincrónica, como lo atestigua el correspondiente gran cambio de potencial negativo de corriente directa, es probable que la señal bruta del electrocorticograma se aproxime a las contribuciones sumadas de las neuronas individuales y la forma trifásica de la onda. La muerte se origina a partir del filtrado de paso alto del potencial resultante con una frecuencia de corte de 0,1 Hz. La repolarización colectiva de las neuronas corticales asociada con un cambio positivo en el potencial de corriente continua después de la restauración del suministro de oxígeno, probablemente debido a la restauración de los gradientes iónicos, se reflejó como una segunda onda polifásica en el electrocorticograma, la onda de reanimación. La amplitud relativamente baja de la onda de reanimación probablemente se debió a la alta variabilidad de célula a célula en el retraso y el curso temporal de la recuperación del potencial de membrana, lo que resultó en flujos de corriente más pequeños dentro del tejido cortical. En la mayoría de los experimentos en los que se registraron simultáneamente electrocorticogramas de la corteza somatosensorial primaria y de la corteza motora primaria, la onda de muerte apareció por primera vez en la corteza somatosensorial primaria. Esto podría deberse a la alta vulnerabilidad a la hipoxia isquemia de esta región cortical, que luego puede propagar la onda de despolarización anóxica a través de procesos extendidos similares a la depresión a áreas corticales distantes. La restauración del suministro de oxígeno después de la aparición de la bola de muerte, fue seguida en la mayoría de los casos, approximately 61%, por una ola de reanimación que inauguró sistemáticamente la recuperación de la actividad neuronal y del electrocorticograma. Esto sugiere que la onda de muerte no puede considerarse como un biomarcador de muerte neuronal masiva o muerte cerebral irremediable y, por lo tanto, sería más apropiado renombrarla como ola de despolarización anóxica. Sin embargo, podemos concluir del presente estudio que la onda de muerte proporciona una firma confiable, tanto en roedores como en humanos, de una agresión anóxica severa de las neuronas neocorticales que puede registrarse fácilmente desde la superficie del cerebro. Hasta donde sabemos, el presente trabajo es el primero en describir la existencia y los correlatos celulares de una onda cortical superficial predictiva de una recuperación cortical postanóxica, la onda de reanimación. Esta onda representa un biomarcador anticipatorio fiel de una reanimación exitosa que puede preceder en aproximadamente 20 s al inicio de la recuperación del potencial de membrana en neuronas corticales individuales, mediante un filtrado electroencefalograma adecuado en pacientes humanos sometidos a procedimientos de reanimación. La identificación de una onda de reanimación o la falta de detección puede contribuir potencialmente al pronóstico de un buen resultado postanóxico o al diagnóstico de un cerebro irreversible. Deterioro. 4. 3. Una nueva base neuronal para las experiencias cercanas a la muerte. Nuestros protocolos de asfixia condujeron rápidamente al establecimiento de un estado isoeléctrico
poco precedido por sucesivos aumentos rápidos y oscilaciones lentas en el electrocorticograma. Estos aumentos transitorios en la actividad eléctrica cerebral en momentos cercanos a la muerte se observaron previamente en roedores no anestesiados después de una anoxia cerebral repentina y se sugirieron mediante mediciones del índice biespectral después de retirar el soporte vital en pacientes humanos. El aumento de las oscilaciones de alta frecuencia se interpretó como un posible correlato de un estado de conciencia elevado que podría explicar las experiencias cercanas a la muerte. Nuestros hallazgos desafían esta hipótesis. Descubrimos que el aumento de las actividades del electrocorticograma beta-gamma se correlacionaba en las neuronas piramidales con disparos regulares A67HZ impulsados U200-Bu200B por oscilaciones rítmicas de la membrana, que estaban formadas por la suma de potenciales sinápticos despolarizantes e hiperpolarizantes de alta frecuencia hasta 140 Hz. Este patrón es similar al estallido transitorio de actividad rápida registrado previamente, in vivo, en las redes del hipocampo durante la isquemia cerebral y que se muestra como resultado de una excitación sináptica oscilatoria sintonizada por una inhibición dependiente del ácido gamma-aminobutírico y la adenosina, independientemente de un posible efecto de la anestesia, que sin embargo no excluye la aparición de experiencias cercanas a la muerte. Las actividades neuronales y sinápticas que registramos en asociación con el aumento de las oscilaciones del electrocorticograma de alta frecuencia diferían de las neuronas neocorticales durante el estado de vigilia. Normalmente se caracteriza por un impulso sináptico despolarizante sostenido y una activación irregular. Además, la duración del aumento de alta frecuencia unos pocos segundos, según lo estimado por la puntuación del índice biespectral en humanos, es aparentemente demasiado corta para explicar la riqueza y la extensión temporal de las narrativas de los pacientes que experimentaron experiencias cercanas a la muerte. También es improbable que las experiencias cercanas a la muerte ocurran a partir del estado cerebral isoeléctrico transitorio y la onda de muerte asociada, ya que demostramos que las neuronas corticales habían perdido su excitabilidad y no estaban espontáneamente activas durante este estado y, por lo tanto, eran incapaces de generar experiencia consciente. Es notorio que los informes de experiencias cercanas a la muerte requieren una reanimación y recuperación exitosas de las funciones corticales y cognitivas. Descubrimos que el tiempo necesario para recuperar los patrones sinápticos y de activación normóxicos en las neuronas y redes corticales era mucho más largo que el correspondiente a la disminución de la actividad inducida por la anoxia, lo que hace que este periodo sea más adecuado para subtender las experiencias cercanas a la muerte. El lento proceso de recuperación se caracterizó por abrumadoras oscilaciones de 5 a 10 Hz en el electrocorticograma y las actividades intracelulares, junto con patrones persistentes y atenuados de alta frecuencia. En enfermedades alucinatorias, como la esquizofrenia, se han informado patrones atípicos comparables de oscilaciones cerebrales que asocian una disminución de las actividades gamma con un aumento en el patrón de baja frecuencia. Por lo tanto, es plausible que la desorganización duradera de la dinámica cortical caracterizada por un déficit en la actividad rápida del electrocorticograma, especialmente en áreas sensoriales, sea responsable de las imágenes mentales estereotipadas de tipo alucinatorio que caracterizan algunos elementos típicos de las experiencias cercanas a la muerte. Por lo tanto, sugerimos que la lenta recuperación de las actividades cerebrales después de la reanimación puede representar un periodo de tiempo relevante para obtener una visión más profunda de las bases neuronales de las experiencias cercanas a la muerte. 5. Conclusiones. Nuestros registros electrofisiológicos a múltiples escalas combinados con el monitoreo de parámetros vitales demuestran que la anoxia cerebral desencadena una secuencia organizada temporalmente de patrones sinápticos y de activación en la neocorteza que termina con el establecimiento de un estado isoeléctrico privado de actividad neuronal. Aproximadamente 1 minuto después del silenciamiento de las actividades corticales, las neuronas neocorticales se despolarizan fuertemente hasta un potencial de membrana, donde ya no se observa activación y se pierde la excitabilidad celular. Proporcionamos evidencia de que este estado de bloqueo de la despolarización no implica
una muerte neuronal irreversible, ya que se puede iniciar una recuperación de la polarización de la membrana celular si se restablece rápidamente la reoxigenación. La repolarización del potencial de membrana tras la reanimación se acompaña de un retorno de las propiedades integradoras de las células seguido de la recuperación progresiva de las actividades sinápticas, normóxicas y de activación en las neuronas y redes. La despolarización masiva de las células neocorticales inducida por la anoxia y su reversión al regresar el suministro de oxígeno, respectivamente, da como resultado cambios positivos y negativos de gran amplitud del potencial de corriente continua cortical, que pueden capturarse como formas de onda de electrocorticograma polifásico reproducibles en la superficie del cerebro, ola de muerte y la ola de resucitación. A diferencia del electroencefalograma isoeléctrico, que no proporciona información inequívoca sobre la excitabilidad neuronal y sobre el momento de los procesos celulares citotóxicos después de la anoxia, los presentes hallazgos demuestran que la onda de muerte y la onda de reanimación proporcionan biomarcadores confiables y fácilmente registrables de el inicio y la recuperación de una agresión neuronal relacionada con la anoxia. Aunque hasta ahora nunca se ha registrado un equivalente de la onda de reanimación en pacientes humanos, es muy probable que también se produzca una recuperación colectiva del potencial de membrana en las neuronas corticales humanas tras una reanimación cardiopulmonar exitosa. Por lo tanto, la onda de muerte y la onda de reanimación pueden ayudar a perfeccionar los procedimientos intervencionistas de emergencia, ya que podrían usarse como un marcador fisiopatológico en tiempo real de los procesos que inician la muerte cerebral, onda de muerte, y como una firma cortical para un pronóstico de recuperación positivo o la de reanimación. En consecuencia, y en última instancia, estos resultados también pueden tener implicaciones para los debates éticos y clínicos sobre la donación de órganos en pacientes moribundos,